buenas tardes a todos y a todas las personas que nos acompañan en esta tarde. Al doctor Alex Munguía, de la Benemérita Universidad de Puebla, a los estudiantes y las estudiantes del curso de Movilidad Humana de la Maestría en Derechos Humanos del IDELA, de la Universidad Nacional. Hoy estamos aquí para compartir en el marco de la sexta Semana Latinoamericana celebrada en el IDELA. Y entonces, pues le damos la bienvenida. Hoy el tema que nos convoca es el tema de las políticas migratorias, restrictivas y la violación de los derechos humanos y laborales, a cargo del doctor Alex Munguía. Les voy a presentar al doctor Munguía. Él es profesor investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es doctor con mención honorífica en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Estudios Internacionales por la UNAM y tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 1. Es profesor huésped de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro del Comité de Evaluadores del Área 5 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, miembro del Cuerpo Académico de Derecho Internacional Público Contemporáneo, adscrito a esta misma facultad, profesor con perfil deseable, miembro del Padrón de Investigadores de la BIEP, miembro del Núcleo Básico del Posgrado en Derechos de la misma facultad y miembro de la Academia de Ciencias Políticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha sido expositor, congresista en diversos foros nacionales e internacionales, con las líneas de investigación de migración internacional, derechos humanos, globalización y política social. Ha sido profesor invitado en diferentes universidades nacionales e internacionales. Tiene diversas distinciones y diferentes reconocimienlos a nivel internacional y ha tenido reconocimientos por su trabajo en la defensa de los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras migrantes. Entonces, pues le agradecemos al doctor Munguía por su disposición de acompañarnos esta tarde y le damos la bienvenida. Muchas gracias. Para mí es un verdadero gusto el poder compartir un espacio de reflexión con ustedes que están abocados al estudio de los procesos sociales con el encuadre de la vigencia de los derechos humanos. Y para eso quisiera yo que primero tuviéramos la oportunidad, bueno, antes inclusive del desarrollo de la exposición, quiero reiterarle mi agradecimiento a la doctora Evelyn Cerdas, porque ha sido una profesora que ha estado con la inquietud constante de que sus cursos, de que sus alumnos tengan un contacto estrecho, directo con los procesos de competencia como lo que nos reúne hoy en día, específicamente el tema de la migración, y por lo cual me había hecho esta invitación, lo cual agradezco infinitamente. Y bien, yo quisiera que en este espacio pudiéramos nosotros, cada uno de nosotros, aprovechar al máximo en el sentido de poder reflexionar sobre lo que significan las políticas migratorias hoy en día en un marco de mayor y mayor restricción en términos de la vigencia de los derechos laborales y derechos humanos fundamentales de los migrantes. Pero los migrantes entendidos desde una perspectiva laboral. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. De hecho, tengo una pequeña presentación que quisiera compartir con ustedes. No sé si alguien pudiera ayudarnos. Tengo aquí una pequeña presentación sobre los aspectos básicos en qué consiste en qué consiste el proceso migratorio. Porque si bien hablamos de hoy en día de este movimiento, la propia movilidad humana, los refugiados económicos que finalmente constituyen el sustrato de la migración.
porque debemos reconocer una cosa, en el ámbito por lo menos del continente americano, la migración es una migración económica. Y esto debemos ser enfáticos porque sin duda, la Organización de Naciones Unidas como el órgano máximo que conocemos hoy en día respecto a estas visiones más cercanas a la realidad humana, Naciones Unidas reconoce que la migración se deriva principalmente por una motivación económica. Esto siempre es importante tenerlo claro, porque esta motivación económica es lo que orilla a que la gente se traslade de un lugar a otro intentando encontrar un mejor nivel de vida, un salario, mejorar un salario, y que hoy en día esto constituye una verdadera tragedia humana. Es decir, en esta búsqueda de trasladarse de su lugar de origen a encontrar un salario, a mejorar un salario, encontrar un trabajo o mejorar un salario, pues esto es lo que determina que la Organización de Naciones Unidas reconozca que la migración hoy en día es una migración por motivos económicos. Esto hay que tenerlo muy claro, porque indudablemente habrá una migración derivada de aspectos culturales, históricos, por conocer nuevas sociedades, que de hecho se establece que la movilidad humana es algo permanente, histórico, está presente entre todos y cada uno de nosotros a lo largo y ancho de este planeta y de estos 7.500 millones de habitantes que hay actualmente en el planeta. Sin embargo, el hecho de que sean migraciones motivadas por asuntos laborales, esto genera indudablemente una preocupación, porque actualmente se habla de cerca de 300 millones, 273, 75 millones, en ese rango de los 275 a cerca ya de 300 millones de personas que se encuentran fuera de su lugar de origen y que ya sean ellos y sus familias son los que hoy en día están buscando encontrar un mejor nivel de vida en un lugar del cual ellos no son nacionales. Este es el primer consenso que existe a nivel internacional y sobre lo cual debemos reflexionar. Este número importante de millones de personas que se encuentran fuera de su lugar de origen y que serían concebidos como trabajadores migrantes, por un lado. Por otro, el elemento que es necesario resaltar y que también ha sido generado en un consenso en el ámbito de las Naciones Unidas es precisamente el que la migración hoy en día se da en un 50-50% mujer y hombre. Es decir, hay actualmente un porcentaje muy similar de migración de ambos géneros. Ya no es esa migración histórica donde el hombre era el que salía de su lugar de origen intentando encontrar pues este desarrollo más allá de sus fronteras. Hoy en día se habla de un 50-50% de población migrante, mujer y hombre. Esto también debemos reconocerlo porque son elementos que nos permiten configurar o reflexionar sobre qué está pasando con el proceso migratorio. Ok, bien, decía yo entonces que el hecho de que la migración hoy en día está constituida por ambos géneros genera pues una realidad diferente en los procesos migratorios, porque ya la feminización del proceso migratorio constituye escenarios donde se convierte en una situación más vulnerable la recepción de la migración, puesto que el hecho de que sea motivada por una cuestión económica y ya haya un equilibrio en esos flujos donde está constituido por los núcleos familiares de ambos sexos, pues se genera un proceso migratorio que establece retos. Esto es importante plantear porque hay una responsabilidad que no debemos olvidar, la responsabilidad del Estado expulsor de migrantes. Históricamente se decía que había 3 sociedades expulsoras de migrantes, las más representativas en todo el planeta, como era la India, China y México, porque se tomaban los números absolutos de la migración, en el caso mexicano, de una migración de 500,000 anuales, es decir, una migración constante, que esto se ha modificado.
Pero esos números eran importantes hacer referencia porque esos escenarios planteaban o configuraban una violencia sistémica en las sociedades receptoras, al no permitir el pleno uso de derechos fundamentales y laborales de dicha migración. Hoy en día el escenario es que la migración es un proceso imparable, está presente en cualquier parte del universo, del mundo, y que configura, repito, escenarios sumamente violentos, puesto que el hecho de que la sociedad receptora establezca políticas restrictivas establece un principio de vulnerabilidad que se potencializa en la medida en la cual dicha población migrante carece de derechos fundamentales. Porque para configurar el tema de la vulnerabilidad en las sociedades receptoras, debemos considerar un elemento básico elaborado en el seno de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, por ahí de finales del siglo pasado, había generado una comisión de expertos que viajaran por el mundo para determinar por qué se violaban derechos humanos de los migrantes y de los trabajadores migrantes, llamándole como tal, por esta motivación en materia económica. Y entonces recorren el mundo por los principales países receptores de inmigrantes, preguntando por qué se violaban derechos humanos de los trabajadores migratorios. Y la respuesta de las sociedades receptoras iba encaminada a que era imposible, que no se violaban derechos humanos en su sociedad, que aplicaban la legislación adecuada y que no existía violación alguna. Por supuesto, a partir de esta realidad, ningún Estado iba a acceder que violaban derechos humanos. Entonces, ante esta realidad, Naciones Unidas elabora un marco teórico para entender el proceso de vulnerabilidad de la población migrante. Y señala, la población migrante es vulnerable porque en dos vertientes. En una vertiente que es la vulnerabilidad estructural y la vulnerabilidad cultural. La vulnerabilidad estructural es toda aquella legislación que existe en la sociedad receptora que establece que el que recién llega no tiene y no debe gozar de los mismos derechos que el nacional. Toda la legislación de los estados establece esa diferenciación, tomando en cuenta inclusive el tipo ideal de estado de Max Weber, en el cual podemos encontrar que las constituciones hacen esta diferenciación, pero que se convertía en algo mucho más complejo cuando la vulnerabilidad cultural se fusionaba con esa vulnerabilidad estructural. Y esta vulnerabilidad cultural era esa vulnerabilidad que se visualiza con la creación del chivo expiatorio. Es decir, la sociedad asume que el causante de todos los problemas que vive, todos los problemas sociales, los genera aquel que recién llega. Es decir, si las calles están mal pavimentadas, el culpable es ese migrante que afea las calles, que hace que el Estado destine recursos hacia subvenciones, hacia ese grupo de personas y que no cumpla con su responsabilidad en los asuntos claves de la vida diaria de ese Estado. O que cualquier cosa que me pase, si me despiden, si no desarrollo bien mi trabajo, el culpable es ese migrante que quiere entrar a conseguir mi trabajo con menor salario o en situaciones laborales precarias y va a acceder a cualquier trabajo. Cuando se suman ambas figuras de vulnerabilidad, tanto la cultural como la estructural, se genera una violación general de humanos. Esto era el escenario y el marco teórico que aplica la Organización de Naciones Unidas para entender la vulnerabilidad de la población migrante. Ante ese escenario, la perspectiva, lo que planteaba la Organización de Naciones Unidas y la UNESCO, era romper con esa creación del chivo expiatorio, romper con esa concepción errónea de la sociedad respecto a ese que recién llega. Vía la educación, vía campañas en los medios de comunicación que modifiquen esa percepción que se tiene del que recién llega. Porque ante esa figura de vulnerabilidad cultural sumada a lo que establecía la legislación,
establece la justificación para la violencia y la violación de derechos fundamentales y laborales de la población migrante. Ese era un escenario casi caótico, pero que finalmente es el escenario permanente en la recepción de migración hoy en día. Esos datos de los 275 millones de personas, esos datos de la feminización del proceso migratorio, pues constatan este escenario donde la violencia es generalizada y la afectación de los derechos fundamentales. Aquí es importante hacer un pequeño paréntesis. Hay un instrumento que a la par de aquellos años cuando se crea esta comisión para discutir el por qué se violaban derechos humanos en el mundo a finales del siglo XX, surge una discusión respecto a la vigencia de un instrumento que se conoce como Tratado Internacional sobre el Derecho de todos los trabajadores humanos, todos los trabajadores migrantes y sus familias, repito, Tratado Internacional sobre el Derecho de todos los trabajadores migrantes y sus familias, que entró en vigor en 2003. Este instrumento intentó construirse sobre dos bases teóricas de vigencia de derechos fundamentales para los trabajadores migrantes. Se agarró todo el entramado jurídico que existe, por un lado, en el ámbito de los derechos laborales, los derechos regulados por los convenios regulados por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y por otro lado, tomar todo el marco jurídico que existe en el ámbito de los derechos humanos. Es decir, se tomó el ámbito de los derechos humanos como el ámbito de los derechos laborales y se fusionaron en este instrumento, el instrumento conocido como Tratado Internacional sobre el Derecho de todos los trabajadores migrantes y sus familias, que entró en vigor en 2003 y que establecía dos preceptos que quitaba de los ojos la venda respecto a este principio hipócrita de las sociedades receptoras de migrantes, que decían que todo es perfecto, que en el tema migratorio lo mejor es no hacer nada, porque la minusvalía de los trabajadores migrantes hace que se constituya esa fuerza laboral en un subsidio directo e indirecto a la producción local. ¿A qué me refiero? Este instrumento establece dos principios básicos de lo que vamos a entender por trabajador migrante. Uno, define qué es trabajador migrante y señala que aquí y en China, es decir, en cualquier parte del mundo, vamos a entender por trabajador migrante a toda persona que esté desarrollando, haya desarrollado o desarrollará una actividad por la cual recibe una remuneración en un estado del cual él no sea nacional, va a ser entendido como trabajador migrante. Esto es importante. Otro precepto de dicho instrumento internacional es que establece que por encima de la criminalización que se hace de entrar sin documentos que permitan la entrada laboral de dicha migración, es decir, por encima de tener visa o por encima de tener un permiso de trabajo, estaba su derecho fundamental y sus derechos laborales. Es decir, el precepto establecía que a partir de la entrada en vigor se iba a priorizar los derechos laborales por encima de la falta administrativa que es portar o no portar documentos. Esto es importante porque si pensamos en el momento en el cual entra en vigor en 2003, pues estamos pensando en un momento particularmente problemático. Si ustedes recuerdan, después del 11 de septiembre de 2001, en los Estados Unidos, generó una serie de políticas restrictivas en las sociedades históricamente receptoras de migrantes. Estas políticas restrictivas en el caso específico de los Estados Unidos, pues establecían o se ven reflejadas en una ley, la ley Patriota, si recuerdan, que son acrónimos de ley de protección a la seguridad del Estado norteamericano. Y esto se reproduce en los distintos estados o las sociedades receptoras, donde se establece que no son racistas, no son excluyentes,
pero que establecen la preocupación ante la presencia de personas extrañas de un posible ataque terrorista. Inclusive se llega a asumir que los migrantes son o pueden constituirse en posibles terroristas peligrosos para la estabilidad del Estado. En un primer momento, con un carácter inclusive militarista, y ya cuando fue suavizándose la discusión sobre que no eran un peligro para la estabilidad en términos de acciones terroristas, se dijo que eran un peligro para la homogeneidad cultural. Esto es muy importante porque hay un teórico político que murió hace unos, si no me equivoco, unos 5 o 7 años. Su nombre es Samuel Huntington, un politólogo muy conocido en el mundo, profesor de la Universidad de Harvard. Él, en aquellos años, sale a la luz un texto que denomina Who We Are About Identities, quiénes somos acerca de identidades. Un texto que salió a relucir a partir de esto. En ese texto de quiénes somos acerca de identidades, señalaba el peligro para la homogeneidad cultural o étnica de los Estados Unidos ante la presencia de migrantes. Señala que los Estados Unidos podían recibir ataques nucleares, invasiones islámicas, pero lo peor que podían recibir era seguir abriendo las fronteras a esos seres que hablan castellano y viven al sur de la frontera. Específicamente, bueno, se refería a una migración mexicana, en números cada vez más importantes, pero asumiendo esa migración hispana, como se le denomina, para una migración latinoamericana que llega a sus fronteras. Y esto en realidad reflejó este temor de un sector de la población conservador de la sociedad norteamericana, una sociedad históricamente receptora de migrantes, de los migrantes de esta migración de América Latina, donde señalaban precisamente que el seguir recibiendo una migración que afectaba la homogeneidad cultural, porque señala él que se pone en peligro esa homogeneidad, estabilidad cultural, étnica de los Estados Unidos. Por supuesto que esto fue reproducido, estas visiones duras respecto a la migración fueron reproducidas en el caso de la Unión Europea, porque curiosamente la entrada en vigor de este tratado internacional sobre el derecho de todos los migrantes y sus familias recibió una respuesta que puso sobre la mesa cuál era el nivel de aceptación o recepción o sensibilidad sobre el proceso migratorio que existía en el mundo por parte de la sociedad receptora. Miren, Japón, principal país receptor de migrantes en Asia, desde Dublín hasta Madrid, la Unión Europea, y Estados Unidos y Canadá, esos tres actores regionales, históricamente receptores de migrantes, señalaron que nunca, bajo ninguna circunstancia, iban a aceptar lo que establecía dicho instrumento internacional. ¿Por qué? Porque señalan, jamás podemos o es imposible de visualizar que esos recién llegados tengan los mismos derechos que el nacional, en el caso del inmigrante laboral. Señalan, es imposible lograr aceptar o recibir a esos que recién llegan, que huyen de diferentes factores, señalan factores económicos, sociales, como la violencia generalizada en Centroamérica, señalan, pero es imposible darles una recepción adecuada. Y entonces estos estados están en contra de la vigencia de dicho instrumento. Sobra decir que los estados que estaban a favor de la vigencia de dichos instrumentos, pues son los estados que históricamente han expulsado migrantes, como en el caso mexicano, por ejemplo, México, que repito, se ha transformado un poco estos escenarios, pero en ese momento, cuando entra en vigor dicho instrumento, pues México es uno de los principales países impulsores de dicho instrumento. Y diferentes estados de América Latina, de hecho, se suman a esta iniciativa de la entrada en vigor del instrumento. También los países africanos, expulsores de migrantes,
Pero esto en pocas palabras establece en el escenario tan complejo donde quita la máscara de la hipocresía de los estados. Es decir, en conjunto la Unión Europea señala que no va a permitir la entrada en vigor de dicho instrumento, porque eso atentaría a su mercado laboral y el tema, repito, aquel que ha sido enunciado por parte de Estados Unidos, que podría cuestionar esa homogeneidad o de alguna manera esa integralidad de la identidad norteamericana. Lo cual genera y quita estas máscaras respecto a lo que se percibe respecto a la migración. Porque si a esto le sumamos datos reveladores de la sociedad de receptoras, podemos entender por qué de este temor de los estados que reciben la migración. Miren, en el caso específico de América del Norte, en 2010, el censo dio por resultado una serie de datos que son o que han impulsado esta visión dura de sectores conservadores en contra de los migrantes. Miren, el censo de 2010 hablaba de que en los Estados Unidos había 316 millones de personas, de las cuales de población hispana, esto es importante visualizarlo, población hispana se acercaban cerca de 50 millones. Estoy hablando del censo de 2010, lo cual superaba dicha población a la primera minoría histórica que eran o que son los afroamericanos. Es decir, los llamados hispanos superaban ya en número a los afroamericanos, lo cual generaba una dinámica sumamente extraña y peligrosa, porque debemos reconocer que la construcción, esta construcción del peligro del afroamericano respecto a la estabilidad en la nación de los Estados Unidos, ha sido esta construcción del chivo expiatorio, del culpable de todos los males a la población afroamericana, generaba una falsa idea de que la delincuencia era propiciada por afroamericanos. Si violaban a una mujer anglosajona en cualquier barrio, el culpable era un afroamericano con el torso desnudo. Si un escenario era violento, era porque había afroamericanos sin camisa, con los vidrios rotos en las casas, lo cual generaba mayor inestabilidad en ese espacio. Pues así se generó en esa sociedad la idea del peligro del afroamericano. Pero cuando los datos del censo de 2010 dan por resultado una presencia hispana que en números absolutos supera ya a los afroamericanos, pues entonces la discusión es sobre los hispanos. Es decir, a partir de ese momento ya el peligro lo constituyen los hispanos. Hispanos que pueden generar violencia, que generan una serie de acciones en contra de la estabilidad de esa sociedad y se construye todo este discurso xenófobo respecto a la presencia hispana o de esa migración hispana. Porque sin tomar realmente una valoración de lo que significa la migración y cómo de alguna manera se da un subsidio directo e indirecto a la producción local, lo que se hace es que se toman esos datos fríos y se empiezan a elaborar una serie de políticas como la SB 1070 en el estado de Arizona, donde se establecen o llegan al grado de establecer perfil racial para determinar el indagar sobre el estatus migratorio de las personas, lo cual, por supuesto, constituye un peligro, puesto que esto nos remite, estudiosos de los derechos humanos, a aquellas leyes de Nuremberg, donde se establece si una persona es judía o no, dependiendo de las medidas craneanas, de las medidas craneales. Es decir, a partir de la medida del el cráneo, determinan si una persona tiene origen judío o no. Así determinan si una persona es posible indocumentado en el estado de Arizona y de hecho se faculta que la policía, asumiendo estas atribuciones
que exceden a su estricto ejercicio diario, es decir, una policía indagando sobre el estatus migratorio constituye una violación de derechos fundamentales en cualquier sociedad, pero facultados por leyes discrecionales ante el temor de la presencia hispana, pues se establece esta acción que finalmente esa ley fue echada abajo por parte de una jueza federal que indudablemente encontró una inconsistencia respecto a lo que establecía dicha ley y sus efectos sobre población civil. Esto es importante porque estos números que señalo del censo de 2010 encuentran un realce en este censo de 2020, lo cual constituye otra vez ese escenario de rechazo. En 2020 ya se habla de que los Estados Unidos son más de 350 millones de personas, aumentaron, pero también aumentó el número de hispanos, inclusive un poco más de 60 millones, lo cual constituye un número muy importante porque validan el hecho de que son hoy en día la primera minoría y ya no los afroamericanos. Pero además establecen la justificación de asumir que todo aquello que anteriormente se atribuía a la población afroamericana, hoy en día puede ser generada por población hispana. Violencia, bolsones de pobreza o de inestabilidad en las ciudades, aumento del narcotráfico, señalan ellos, lo cual constituye un escenario más violento, porque hoy en día, para validar la no presencia, la no autorización de población de origen hispano, pues la retoman a partir de esos datos del censo 2020. Pero repito, este escenario que estamos, en el cual estamos reflexionando, se reproduce en las otras sociedades receptoras. Es decir, pensemos en la Unión Europea y la política de recepción cerrada hacia la migración por los conflictos, guerras en el Medio Oriente, pues asumen hacer cada vez más complejo la llegada de estos refugiados por guerras, refugiados económicos, de alguna manera, que vienen del Medio Oriente y que le han solicitado inclusive la Unión Europea a Turquía que sirva como un paréntesis entre esa presencia del Medio Oriente y esos flujos migratorios hacia la Unión Europea, inclusive ofreciéndole subsidios a Turquía para que sirva como inhibidor de esos flujos hacia la Unión Europea. Y los elementos que son validados son los mismos, que pueden generar inestabilidad, que la presencia de trabajadores migrantes, más allá de constituirse en ese subsidio directo e indirecto a la economía local, lo que constituyen son mayores y mayores problemas, siendo que Europa debe reconocer, y en este caso también nosotros debemos reconocer un escenario de los países expulsores, en el caso de la Unión Europea, pues que ellos fueron históricamente los que originaron inestabilidad en esas naciones, y hoy en día cuando esas naciones expulsan a sus migrantes, pues deberían ser sensibles respecto a la recepción de dicha migración. Y en el caso de América Latina, específicamente debemos reconocer que si bien se constituye en un escenario caótico de las sociedades receptoras o las sociedades de tránsito de dichos flujos migratorios, debemos reconocer la responsabilidad por parte del Estado que expulsa a sus trabajadores. No podemos concebir que únicamente sea el Estado receptor el que haga absolutamente todo el trabajo de recibir con los brazos abiertos o por lo menos recibir sin agresiones a dicha migración. Hay una responsabilidad del Estado expulsor por no generar las condiciones mínimas de vida dignas que permitan el mantener en sus lugares de origen a la gente que constituye desafortunadamente estos amplios flujos migratorios. Esto es muy importante porque
la discusión que se ha generado hoy en día a nivel global. Pensemos inclusive en 2018, en esta reunión en Marrakech, a iniciativa de México, donde el planteamiento es generar una migración, pero ordenada. Generar una migración, sí, pero bajo el respeto tanto de las sociedades receptoras, las sociedades de tránsito, pero la corresponsabilidad de las sociedades expulsoras. Esto es finalmente el denominador común de esta discusión sobre la vigencia de derechos humanos de trabajadores migrantes. Porque inclusive los compromisos que tiene la Organización de Naciones Unidas, esos compromisos del desarrollo sostenible que actualmente ha establecido alcanzarse a 2030, establece sí el respeto a la dignidad humana, establece sí el respeto en la enunciación de políticas migratorias hacia esos flujos constantes de movilidad humana, pero bajo normas estrictas de una regulación. Es decir, no es nada más el planteamiento actual, es no nada más recibir a dicha migración. El planteamiento actual es volver corresponsable al país expulsor de los flujos migratorios. Y ahí se suma inclusive una iniciativa del gobierno mexicano. El gobierno mexicano ha señalado en diferentes espacios, por lo menos en los últimos 2 años, en los foros que nos compete de carácter binacional o trinacional en Canadá, Estados Unidos y México, ha señalado y ha sido enfático que no se puede abordar el tema migratorio sellando fronteras, que no se puede abordar el tema migratorio estableciendo cada vez medidas más restrictivas, sino que la única manera de paliar, de enfrentar esta movilidad importante de personas, de familias, es el generar condiciones adecuadas en su lugar de origen, generar condiciones adecuadas en términos económicos para mantener a la familia en su lugar de origen. Porque solamente así es como podemos enfrentar de manera coordinada, real, concreta, esa expulsión de familias completas por motivos económicos. En el caso mexicano ha señalado que se genere un fondo para volver, para establecer por lo menos en un programa que es Sembrando Vida, establecer el sembradío de árboles frutales o maderables para emplear a los jóvenes, para que tengan un acceso a un salario, para que no se vean obligados a salir de su lugar de origen. Es decir, la discusión sustantiva sobre el tema de las políticas migratorias hoy en día, si realmente queremos ser congruentes, es desde una perspectiva que exija la coparticipación. Si bien sí del Estado receptor, sí del Estado de tránsito, pero la corresponsabilidad del Estado expulsor. Y para eso lo que se plantea son generar fondos económicos para que se establezcan programas que tengan o que posibiliten un salario digno a jóvenes para que se empleen en la producción local y no tengan que salir a buscar un salario o buscar un trabajo o mejorar un salario en una sociedad de la cual ellos no sean nacionales, para no perpetuar esta violencia, porque la propuesta, y es lo que se rescata de este foro de 2018, de los estados, es, por un lado, Estados Unidos, que la opinión de ese foro fue que imposible de aceptar programas que regularizaran de alguna manera a los migrantes. Que esa es la propuesta inamovible en ese entonces de Donald Trump. Pero Joe Biden, el actual presidente, se ha sumado a esta visión, es decir, no a la regulación irrestricta de la migración. Ya no recibir migrantes, buscar que se queden en su lugar de origen. Y esto, por supuesto, constituye un escenario sumamente devastador. Como ustedes habrán sabido, en días pasados se han dado movilizaciones importantes que transitan
por el llamado Triángulo del Norte, que es Guatemala, El Salvador y Honduras, de flujos migratorios en caravanas que rompen los límites fronterizos, ingresan a México y, claro, la propuesta de ellos es no quedarse en México. Esto es algo importante. México en diferentes momentos estableció la política de recepción, es decir, de otorgar visas humanitarias para que se quedaran en México. Existe un programa inclusive de trabajadores fronterizos entre Guatemala y México, donde históricamente ellos pasan determinado tiempo del año, viven en Chiapas, desarrollan sus actividades y regresan a Guatemala. En el caso de estas migraciones centroamericanas del Triángulo del Norte y que se han sumado haitianos, inclusive desde el Brasil, cruzando por estas fronteras latinoamericanas, la propuesta es que ellos no intentan llegar a México. La experiencia lo demuestra con la migración haitiana. No están siendo recibidos en Estados Unidos. Inclusive se aplica algo conocido como Título 42, que es por un tema de salud pública, son expulsados de los Estados Unidos. Ya no se están gestionando refugio, porque el aliciente para la migración del Triángulo del Norte, Guatemala, El Salvador, Honduras, era que llegando a la frontera norteamericana solicitaban el refugio. Es decir, llegando a la frontera se señalaba es que los maras me persiguen, mi vida peligra, e inicia un proceso de evaluación y valoración, y se les daba el famoso programa TPS, el estatus especial de refugiado. Un estatus que les permitía permanecer durante 2 años, renovar de manera casi automática 2 años y posteriormente tener una estabilidad e inclusive poder unificar familia. Es decir, ese plus, esta iniciativa ya no se está aceptando y la propuesta del gobierno norteamericano es ya no otorgar TPS para recién llegados. Se ha autorizado el mantener para los que ya se mantenían en los Estados Unidos. Entonces, este aliciente o este impulso para llegar a la frontera ya no existe, pero aún así existen las caravanas y los flujos que intentan llegar a la frontera norte, lo cual, por supuesto, puede generar situaciones sumamente violentas, como en algún momento se documentó violencia contra haitianos en la frontera norte, porque al no cruzar hacia los Estados Unidos, pues se establecen bolsones bastante precarios en la frontera norte que en el día a día, en situaciones también vulnerables, esas sociedades, esos municipios mexicanos fronterizos, pues puede degenerar en una serie de violencia, de problemas extremos. Este escenario es precisamente el escenario actual. No es, creo yo, no es ya la discusión sobre las políticas más flexibles. La propuesta actual es que ya no se otorguen el estatus de refugiado, por lo menos en América del Norte, pensemos en Estados Unidos, principal receptor de refugiados en América Latina. Ya no otorgar, y la propuesta que le ha hecho el gobierno a México es que México expulse o que todo aquel que pise territorio mexicano, si su vida peligra, pues entonces ya tiene la protección del Estado mexicano y que entonces se quedara esperando una valoración de su estatus que habían solicitado para cruzar hacia los Estados Unidos. Es decir, en México como tercer país seguro, ¿no? Es decir, si pisan ya México, significa que ya su vida no peligra totalmente. Es decir, que pueden permanecer en México, lo cual, por supuesto, ha generado enormes discusiones, porque en este momento, al interior de México hay una posición muy álgida. Hay posiciones totalmente contrarias a la política de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno actual, que esta ha sido la respuesta de este gobierno: establecer visas humanitarias, pero establecer una migración ordenada, ya no cruzar en flujos totalmente bajo una lógica, indudablemente, la necesidad de estas personas, pero de esa manera
sin un control migratorio, se está pugnando que esto sea totalmente valorado desde otra perspectiva, es decir, no permitir el ingreso masivo de personas, sino que deben solicitar su ingreso de manera formal y México puede otorgarles el estatus de refugiados, otorgar visas humanitarias, pero debemos ser claros, la migración centroamericana o sudamericana que cruza por México no quiere quedarse en México, lo que quiere es llegar a los Estados Unidos. Y claro, para el gobierno mexicano es una situación sumamente compleja, porque por un lado puede quedar como violador de derechos fundamentales respecto a la migración, cuando en realidad para México es muy compleja la situación, porque la relación económica, cultural, diaria con los Estados Unidos es un tema que se vería afectado por acciones tomadas de manera unilateral. La propuesta, lo que se ha negociado ante el gobierno norteamericano es de alguna manera homologar los procesos, fiscalizar los flujos migratorios, no permitir los flujos desordenados o los flujos masivos, porque finalmente la propuesta es esta, limitar el número importante de migrantes latinoamericanos que intentan llegar a los Estados Unidos se establezcan en la frontera. Porque, repito, para México es un enorme reto, porque esto en la población, en los municipios fronterizos mexicanos, pues en el día a día se generan situaciones a veces bastante complejas, porque además tenemos un tema sumamente sensible. Resulta que como comprar un arma, un fusil de asalto de cualquier diseño o tipo en los Estados Unidos, es como comprar un dulce en una tienda, en un centro comercial. Es muy sencillo. Armas que derriban helicópteros inclusive. La violencia, los grupos de delincuencia organizada por el tráfico de drogas coexisten en estos espacios fronterizos, lo cual vuelve sumamente complejo la convivencia diaria de esos migrantes latinoamericanos sin vivienda, sin alojamiento, sin la posibilidad inclusive de recibir apoyo de los albergues, pues genera un ámbito ahí muy complejo, muy complejo, porque pueden derivarse en focos de violencia derivado precisamente de esto, de una presencia de grupos delincuenciales con alto poder en el uso de las armas y que ante la presencia de estos migrantes, pues no falta la chispa que puede prender ese escenario, lo cual para México constituye un enorme reto y responsabilidad. Y la propuesta ha sido esa. Ya actualmente, más allá de establecer una política migratoria flexible, lo que se está buscando es que exista una corresponsabilidad de los países expulsores de dicha migración. Porque indudablemente, si hablamos del Triángulo del Norte, debemos reconocer los enormes, la responsabilidad de estas élites gobernantes que han sido señaladas como parte de grupos delincuenciales. En el caso del presidente de Honduras, que su hermano fue señalado como parte de grupos de narcotraficantes y así ha sido aceptado. O sea, hay una responsabilidad en los estados expulsores que hoy en día exigirían un compromiso o una corresponsabilidad para inhibir los flujos indiscriminados de población. Indudablemente, y aquí debemos ser muy claros, y voy cerrando esta discusión para generar el diálogo, indudablemente tenemos que tener muy claro que respecto a cómo modificar una política migratoria inflexible, restrictiva, la propuesta que ha hecho la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura es atacar estas falsas visiones que se tiene del extranjero mediante una visión realmente intercultural, que sea la educación y los medios de comunicación los corresponsables con la supervisión del Estado para generar visiones mucho más flexibles, que hacer
que nos veamos como parte de una comunidad humana, que reconozcamos que aquel que está inserto en una lógica de movilidad humana, que reconozcamos su dignidad, que reconozcamos su necesidad y que todos y cada uno de los migrantes, conocidos o reconocidos como migrantes laborales o migración en general, tienen derechos fundamentales que deben ser respetados de manera irrestricta por parte de la sociedad, tanto de los países de tránsito como de las sociedades receptoras. Indudablemente no se deben tolerar ejercicio alguno de violencia o de agresión hacia dicha población. Pero, repito, el elemento sustantivo es la corresponsabilidad. Y si bien la educación, los medios de comunicación, el Estado mismo enfocado a reconocer la dignidad humana de las personas, reconocer los derechos fundamentales de los trabajadores migrantes, pues también exigirle a las sociedades receptoras que cumplan con su responsabilidad. Entonces, yo aquí quisiera generar un espacio de reflexión para saber sobre qué vertientes podríamos ahorita ahondar y si hay preguntas, dudas o dar pie a una discusión mayor. No sé si pudiéramos ahorita abrir una especie de diálogo, Evelyn. Sí, muchas gracias, Alex, por su participación, porque en realidad ha tocado varios temas que nos hacen reflexionar acerca de esta realidad que viven los países de América Latina. Primero voy a iniciar haciéndole pues, algunos comentarios que Sí. los estudiantes y las estudiantes han colocado en el chat para luego darle el espacio para que puedan participar con el micrófono quienes quieran. Bueno, uno de los comentarios dice, si por favor el doctor Munguía se puede referir a los problemas multifactoriales de los procesos migratorios y de movilidad. Por ejemplo, a la violencia estructural de los países de origen, el accionar del crimen organizado, el cambio climático, entre otros. Claro. Muy bien. ¿Sobre esto? Sí hay otra, pero si quiere de una en una o quiere que se las haga todas de una Si vez. quieres, vamos a conjuntarlas. Ya tomé nota de la violencia estructural, el cambio climático, estructural, cambio climático, el carácter multifactorial. Dice, considero importante también retomar que en Centroamérica, Estados Unidos ha sido muy responsable de la condición en que se encuentran los estados centroamericanos. ¿Se puede decir que están recibiendo lo que han cosechado? Esa es una forma de pregunta. Las transnacionales y las políticas violentas, amparadas por políticas estatales y con el respaldo casi impositivo por parte de los estadounidenses, son muy responsables de estas migraciones. ¿Cómo es entonces que ahora vienen a pasarse como a víctimas sufrientes por las consecuencias de las migraciones? Sí, ¿ya? ¿Con estos iniciamos? Sí, y después damos el espacio con el micrófono. Claro. Sí, miren, indudablemente, a ver, el carácter multifactorial del proceso migratorio, de esta movilidad humana, y entre ellos esa violencia estructural. Indudablemente, a eso me refería yo con una corresponsabilidad de los estados expulsores. Hay algo que debemos rescatar. En el ámbito internacional ya no se está discutiendo la modificación de políticas migratorias restrictivas. Lo que se ha hecho un énfasis es en esa corresponsabilidad, es decir, la entrega de cuentas del Estado expulsor con esa violencia estructural que genera la expulsión sistemática de sus habitantes. A ver, algo que resulta realmente extraño es que mientras Bukele señala, presidente de El Salvador, que todo va perfectamente bien, sistemáticamente los flujos migratorios están constituidos por población salvadoreña. Sin embargo, también debemos reconocer que la migración salvadoreña es sumamente importante para ese estado en específico. De hecho, la principal fuente de ingreso para El Salvador son las remesas. Si esas remesas no llegan a El Salvador, automáticamente El Salvador perdería el principal flujo.
sea, es como cerrar la cortina de la existencia de El Salvador, con una migración histórica, derivado indudablemente también de, bueno, desde los conflictos en Centroamérica, esa transmisión o traslado de población que luego regresa a El Salvador con toda una serie de prácticas como las famosas maras, la Mara Salvatrucha, esto de esta práctica implementada por los norteamericanos y que regresan a esa sociedad generando una serie de problemas terribles. El cambio climático, pues es el principal sustento del por qué sí otorgar el estatus especial de refugiado. Es decir, los norteamericanos entregan el estatus especial de refugiado al Triángulo del Norte, a El Salvador, Honduras y Guatemala, principalmente, bueno, por un lado la violencia estructural, señalan que estos grupos auspiciados o de alguna manera con existencia casi autónoma en estos países, las famosas maras, la delincuencia organizada, más los sistemáticos huracanes o cambios climáticos generados por una serie de usos de inclusive estos productos que utilizan para la fumigación que generan una desfoliación terrible, ¿no? Y la afectación al entorno. Y que precisamente por esos elementos se otorga el estatus especial de refugiado para el Triángulo del Norte. Pero esto nos generaría la duda respecto a la última pregunta, la responsabilidad de los Estados Unidos ante estos flujos migratorios. Pues indudablemente que sí, y no nada más los Estados Unidos. Cuando yo señalaba que en Europa son responsables, en la Unión Europea son responsables de dicha migración histórica, pues indudablemente están presentes esto que sufrió el resto del mundo hacia África por la ocupación y la esclavitud y los regímenes de expoliación de la Unión Europea. Es decir, cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, los europeos se reparten esa parte del Medio Oriente. En el caso de lo que actualmente sería Siria, Jordania o todos estos países que anteriormente eran parte del Imperio Turco Otomano que pierde la Primera Guerra Mundial y se reparten ese imperio, los países occidentales. Entonces, hoy en día que se sorprendan ante la presencia de estas poblaciones, pues ya no tendría sentido. Así como los propios Estados Unidos. Es decir, ¿de qué se espanta si precisamente mediante sus políticas de expoliación o de derrocamiento en el caso de Honduras, de un proceso, de un gobierno como el gobierno de Zelaya, que había establecido modificar ese estatus de pobreza o exclusión de amplios sectores y que mediante estas intervenciones políticas o militares pues generan inestabilidad en la región? ¿De qué se espantan cuando derrocaron el gobierno nacionalista en Guatemala de Jacobo Arbenz, nada más por intentar restituir a la gente, a la población, propiedades de la United Fruit Company? Es decir, ¿de qué se espantan si hoy en día la migración generada en los países de América Latina pues tiene como antecedente la violencia ejercida por parte de los Estados Unidos? Indudablemente yo creo que ahí uno se puede sumar, pero inclusive, repito, analicen la situación de México, la situación actual de México, donde el avasallamiento ante estas caravanas se aplica a la fuerza pública, va a ser acusado de violador de derechos fundamentales. Si establece protocolos de trato con dignidad, que finalmente es el objetivo del gobierno federal, puede ser vistos por los medios de comunicación como acciones atentatorias a la dignidad humana. Es decir, es una situación sumamente compleja, porque la propuesta de Biden es ya no otorgar refugio. Y si pisan México, significa que México, como tercer país seguro, ya no tendría razón para solicitar la protección en la frontera norte. Pero, no sé, regreso a la palabra, doctora. Sí, tenemos un comentario de las redes sociales. Dice, si por favor se puede referir a las familias binacionales de migrantes y las consecuencias de los lazos afectivos inmediatas o a largo plazo, debido a impedimentos de reunión, no solo del país receptor, sino también en los países de tránsito.
es decir, el tema de las familias binacionales. Indudablemente lo binacional nos lleva a una lógica fronteriza. Es decir, de manera inobjetable, la migración laboral, la presencia histórica con Guatemala hace que indudablemente los lazos familiares y culturales sean siendo objetivos. Las fronteras entre Guatemala y México es casi inexistente. Son lazos familiares, históricos. De hecho, Chiapas perteneció a Guatemala. Es decir, el contacto estrecho cultural entre Guatemala y México vía Chiapas es inobjetable. Existen vías, inclusive formales, legales, para restituir y reconstituir familias completas. Es imposible romper esos lazos familiares. Y en el caso de México, Estados Unidos, debo decirles que todo el suroeste de los Estados Unidos era parte de México, desde parte de Kansas, Oklahoma, Nevada, Utah, Colorado, Arizona, Nuevo México, Texas, Oklahoma. Es decir, todo ese enorme territorio era parte de México. Y hasta 1848 que se firma la paz, con un revólver en la cabeza obligan a México a firmar la paz y ceder ese enorme territorio, pues a partir de ese momento las comunidades mexicanas quedan del lado norteamericano. Los tratados de paz, Guadalupe Hidalgo, así se le conoce, porque se firma en la villa de la Virgen de Guadalupe, en la Ciudad de México, por la ocupación norteamericana. Lo que establecía ese tratado era que se iba a respetar la vida de las personas mexicanas que quedaban del lado norteamericano. Por supuesto que esto nunca fue así. Los mejores ranchos, todos los pueblos, San Francisco, Sacramento, la ciudad de la Virgen de Los Ángeles, que hoy en día solamente se conoce como Los Ángeles, todos esos espacios de presencia histórica, primero novohispana y luego mexicana, pues los habitantes fueron movilizados, fueron expulsados de sus mejores tierras hacia México en el mejor de los escenarios. En el peor fueron linchados, quemados, y fueron robadas sus mejores tierras. Pero estas personas que quedan del otro lado señalan que la frontera no la cruzaron ellos, sino que la frontera los cruzó. Sus comunidades humanas fueron cruzadas por una frontera ficticia. Pero esto generó lazos históricos, familiares. A eso me refiero con el día a día. Cuando los medios difunden, pero es que México puede ser agresivo, violento sobre los haitianos, lo que pasa es que el día a día genera una necesidad de negociar desde el agua, la electricidad, los planes educativos, el precio de las gasolinas. Es decir, en el día a día la relación bilateral exige un acercamiento y por lo cual todo esto se vería afectado si hubiera una posición unilateral por parte de México respecto al trato de migrantes. Ya se ha negociado que ya no es tiempo de expulsar a dicha población de su lugar de origen. De hecho, la propuesta ha sido que por favor esperen los programas de desarrollo económico en sus localidades. Ya no el traslado a zonas que pueden constituirse en zonas sumamente contrarias a dichos flujos migratorios. Pero las familias binacionales es un tema básico, prioritario. Eso no lo puede borrar absolutamente nadie sobre el tema migratorio, por supuesto. Regreso a la palabra, maestra. Muchas gracias. Quisiera abrir el micrófono para las y los estudiantes que quieran hacer comentarios, que quieran hacer alguna pregunta. Muy bien. Pueden solicitar la palabra. Comentarios. Yo creo que el tema migratorio genera muchas inquietudes. Es imposible que no se tengan preguntas. Siempre se queda en la cabeza algún escenario. Somos sociedades que nos hemos movilizado, que hay un motivo. Desafortunadamente en una zona ha sido el motivo económico. Eso es muy triste, ¿no? Que sea el motivo de la precariedad económica los que nos obliga a migrar. Pero bueno, no sé, ¿algún comentario, opinión, reflexión? Sí, adelante, le damos la palabra a Kevin. Hola, Kevin. Buenas noches. Buenas noches.
Pues el fenómeno de la migración, pues aparte de que lo hemos venido hablando durante todo el curso, también por alusión, porque varias veces mencionó Honduras, yo soy, Sí, y con todo esto a mí me viene a la mente, bueno, estamos frente a un fenómeno global. Las olas migratorias no solo son propias de Centroamérica, sino que de todo el mundo. Entonces yo estaba pensando, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, hace años, a Juan Orlando Hernández lo tenemos considerado como un narcotraficante, a su hermano también, tiene un juicio, solo falta que digan cuántos años de prisión. Y bueno, y también el narcotráfico ha penetrado toda la institucionalidad hondureña. Eh, bueno, se han producido los fenómenos de las caravanas acá, yo creo que es algo nuevo también hablando de migración. Entonces a mí se me viene a la mente, a ver, creo que el derecho internacional, considerando que esto es un fenómeno global y que está el derecho internacional, que hay que las Naciones Unidas pues tiene ahí como una unidad, la OIM, este, tenemos un problema, el derecho internacional que no es coercitivo, no obliga a ningún Estado, y viendo esto, ¿verdad? Que hay una responsabilidad tanto del país receptor como del país expulsor. A ver, creo que lo que hace el país expulsor es de alguna manera tolerado por la comunidad internacional. En ese sentido, yo quisiera conocer si se han dado avances, por lo menos en materia migratoria, para que el derecho internacional sancione, sea más coercitivo. Por ejemplo, eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Convención Americana permite que un Estado denuncie a otro Estado por la violación de derechos humanos, pero creo que nunca se ha hecho uso de ese recurso. No sé, me gustaría saber qué avances se han producido para que haya coercitividad. claro, has tocado un punto nodal. Esta y falta de poder coactivo del derecho internacional. Pero yo creo que por eso les generó tanto ruido la instrumentación o la entrada en vigor del Pacto Internacional. El Tratado Internacional o Pacto Internacional para efectos jurídicos genera responsabilidad. Tratado Internacional sobre el derecho de todos los trabajadores migrantes y sus familias. Porque eso sí generaba una responsabilidad por parte de los estados. Por eso, Unión Europea, desde Madrid hasta Dublín, dijo nunca, ese tratado jamás tendría vigencia. Por eso, América del Norte, vía Estados Unidos y Canadá, dijo nunca, jamás. Y por eso, Japón, principal receptor de migrantes en Asia, dijo jamás. ¿Por qué? Porque eso sí iba a generar una responsabilidad. Sin embargo, sí hay mecanismos para exigir la aplicación de normas mínimas en materia migratoria. Y tú señalaste el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí donde están, en San José, Costa Rica, es representativa de lo que sí se puede hacer. Eh, Hay dos resoluciones. Estas cortes tienen dos jurisdicciones. Las cortes internacionales tienen dos brazos, dos jurisdicciones. La jurisdicción contenciosa y la consultiva. La consultiva es únicamente el solicitarle que se pronuncie en el sentido de la interpretación o la aplicación de una norma jurídica de derechos humanos, en el caso de la Corte. Y hay otra vertiente que es la parte contenciosa, que implicaría ya que el Estado acusado reconozca dicha resolución y se dé una aplicación clara y objetiva respecto a esa norma. México 2 veces ha llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los Estados Unidos. México llevó en la opinión consultiva número 16 y la 18 a Estados Unidos. En la 16, si no me equivoco, el cuestionamiento de México era que se pronunciara si un procedimiento judicial en contra de un migrante tenía validez aun y cuando el migrante no hablara la lengua o que no haya sido notificado su consulado para buscar la protección, es decir, la protección consular en materia migratoria. Esa fue la opinión consultiva 16. Y por supuesto que la Corte dijo, claro, nadie puede ser condenado a pena de muerte si antes no sabes de qué se te acusa y antes no sabes inclusive en la lengua eh,
que vas a ser acusado de pena de muerte. La Corte se pronunció en el sentido que todas aquellas penas o toda aquella pena de muerte que se le aplica a una persona sin haber sido notificado su consulado, pues es a todas luces una falta sumamente grave, la mayor de las faltas, porque no tiene sentido esa sentencia si no ha sido notificado su consulado. Es el tema de la protección consular. Y la opinión consultiva número 18 tiene que ver con esta misma discusión sobre la vigencia de derechos humanos si pierdes tus derechos humanos porque entras a un país sin documentos migratorios, lo cual a todas luces resultaría una aberración. México le señala a la Corte, pronúnciate. Si, como dicen los Estados Unidos, por el hecho de entrar sin documentos a un país, pierdes tus derechos humanos, ¿sí o no? Por supuesto que esto es casi reminiscencia a aquella discusión, ahora que estamos tan frescos en esos temas sobre si España tiene que pedir perdón o no a América. Cuando se da la intervención española o del Imperio Español en América, había dos propuestas. Uno, utilizar a los indígenas y reventarlos como bestias si no tenían alma. O una propuesta de Bartolomé de las Casas, que si sí tenían alma, eran súbditos del rey y tenían que ser educados en la fe, pero seguir trabajando en las encomiendas, lo cual era una discriminación, una esclavitud disfrazada. Bartolomé de las Casas intenta ir a hablar con el rey Carlos V de España y no lo recibe su jefe de Estado, Gines de Sepúlveda. Y él discute si tenían alma o no. Y la respuesta fue que sí tenían alma, no podían ser reventados como bestias, tenían que ser educados en la fe, pero en contraprestación trabajar en las encomiendas de los adelantados españoles. Pero ese hecho, esa discusión sobre si tenían alma, sí o no, se recuerda aquella visión de solicitarle a la Corte que si los migrantes, por el hecho de portar o no portar documentos cuando ingresan, pierden sus derechos humanos, sí o no. Es decir, existe una jurisprudencia importante en el ámbito de los derechos humanos que nos permite reflexionar respecto a las responsabilidades del Estado. Y hay otro caso que sí inclusive nos lleva de la mano a esta idea de que sí es posible transformar las cosas. Miren, hace como una década hubo en el caso de los Estados Unidos, ustedes saben que la migración mexicana es la mayoritaria de toda la población hispana, por obvias razones. Actualmente somos más de 120 millones, de esos migrantes hispanos somos la mayoría, tenemos 3.326 kilómetros de frontera con los Estados Unidos. Esto establece una lógica normal de que sean el mayor número de migrantes. Pues bien, hace más de una década hubo 54 condenados a pena de muerte en diferentes estados de la Unión Americana. México lleva el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya en Holanda, el máximo órgano jurisdiccional que existe en el planeta, que depende de la ONU. Y la propuesta era: Corte Internacional de Justicia en La Haya, pronúnciate sobre la inconsistencia jurídica de los procesos iniciados en contra de 54 mexicanos migrantes en los Estados Unidos que fueron encontrados culpables y se les va a aplicar una pena de muerte sin haber sido notificado por su atención consular, es decir, a los cónsules mexicanos. Y no hay objeción porque México tiene 50 consulados, es decir, en la Unión Americana, y son 50 los estados de la Unión Americana. Entonces, la Corte Internacional de Justicia falló a favor de México en contra de los Estados Unidos al solicitar que se suspendieran esas ejecuciones de esos 54 mexicanos. La respuesta a este caso se lleva a Washington, D.C., el poder federal que responde por Estados Unidos, ¿no? Por parte de México, y le dicen: Estados Unidos, tenemos una resolución de una corte más importante y el artículo 6º constitucional de los Estados Unidos establece la vigencia de los tratados internacionales que sean, inclusive, que están por encima de las propias leyes locales. Es decir, es mentira que los de Estados Unidos por procedimiento no pueden reconocer tratados internacionales. Su propia constitución lo establece.
Entonces, está George Bush en el poder, de hecho ya son más de 10 años, está Bush en el poder y dice, mire, México, yo reconozco la vigencia de esa resolución de la Corte, pero resulta que no puedo meter las manos en las Cortes Supremas de cada uno de mis estados porque mis estados son autónomos. Por supuesto, es una aberración, esa fue una lógica aberrante, una falacia por parte del poder en Washington que representa al gobierno federal de los Estados Unidos. Porque el hecho de que ellos sean autónomos llevando el federalismo extremo, eso únicamente es para consumo interno. Para un país, cualquiera que sea, en este caso el país vecino México, la respuesta debe venir directamente de Washington, D.C., no de cada uno de los estados, porque esto es tan aberrante como pensar que necesitamos tener 50 embajadas en cada uno de los estados de la Unión Americana, ya que son autónomos y tienen inclusive un Senado autónomo. La ley por perfil racial que señalaba yo que estableció el estado de Arizona es por el Senado de Arizona. Es decir, entonces la respuesta fue terrible, porque se ejecutaron en los estados fronterizos como Texas, se ejecutaron a 3, 4 de esos 54 condenados a pena de muerte. Hubo estados más sensibles, los del norte, inclusive en el caso de Illinois, donde había otros sentenciados, fueron conmutados las penas de muerte. Es decir, hubo respuestas diferentes por cada uno de los estados, pero lo que quiero enfatizar es que existe una jurisprudencia en ese sentido, que es donde se puede discutir sobre esa responsabilidad de los estados receptores de migrantes respecto a la vigencia de derechos fundamentales y laborales de los trabajadores migrantes. Te regreso a la palabra, doctora. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer una consulta o un comentario? Bueno, yo quería hacer un comentario antes de hacerle una consulta que hay de las redes sociales. Sí, por favor. Cuando usted habla de este pacto, ¿verdad? Del 2018 de la migración ordenada, segura y regular, bueno, yo me cuestiono ciertos aspectos. Por ejemplo, si en realidad los estados están en la capacidad, ¿verdad? Y no solo en la capacidad, en la voluntad de que haya una migración ordenada, una migración segura, porque si el concepto de seguridad sigue siendo un concepto muy restringido y no es un concepto amplio de seguridad humana, donde se respeten los derechos humanos, la dignidad humana, ¿verdad? Sino más bien un concepto restringido de seguridad, desde la protección de la seguridad nacional y no de la protección de las personas, independientemente de su nacionalidad. Entonces, esta concepción de seguridad viene a limitar y a continuar en la vulneración de derechos humanos de las personas migrantes. Eso lo hemos visto, por ejemplo, con respecto a la separación de las familias migrantes en las fronteras, a la falta de atención de la niñez no acompañada, ¿verdad? Y también obedece mucho a esa noción de seguridad que permea la soberanía que tiene el Estado, a la cual tanto alude, para generar sus políticas migratorias. Y también me pregunto sobre esa capacidad y esa voluntad de que sea una migración ordenada. Si más bien esta migración o esta concepción de migración ordenada viene a ser una justificación para burocratizar más los procesos migratorios. Y algunos autores y autoras hablan de burorepresión, ¿verdad? Si lo que se busca más bien es abrir una puerta más para que los estados puedan justificar la ralentización de los procesos migratorios, ¿verdad? Para cumplir con compromisos que tienen, ¿verdad? Como terceros estados, como estados tapones, ¿verdad? Y no tanto con respecto a la seguridad de los derechos y los derechos de las personas en condición migratoria irregular especialmente.
Claro. Sí, indudablemente. Yo creo que la lectura que uno hace de esa reunión de Marrakech, que es la última con carácter global, pues fueron representantes de sociedad civil de todo el planeta. Y la discusión pues se centró sobre el tema de la seguridad, pero la seguridad desde la perspectiva de la soberanía. Sí se habla del respeto a la dignidad, a los derechos humanos, pero no desde una perspectiva global de lo que significa la seguridad humana como la satisfacción, el apoyo, el acompañamiento de los procesos migratorios. Se habla del ordenamiento de la seguridad, pero como mayor control, no una mayor apertura hacia los procesos migratorios. Entonces, yo creo que la pandemia vino a bloquear la discusión, porque inclusive en todos los párrafos de los objetivos de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible, se habla de movilidad humana, se habla de migración, pero nunca se habla de incentivar los procesos migratorios en términos de una mayor protección. Se habla del ordenamiento de los flujos migratorios y como bien lo señalas, es decir, la migración desafortunada, la migración más vulnerable es la migración indocumentada. Porque si bien también la migración documentada puede sufrir una serie de agresiones o de merma o de afectación a su dignidad, es la migración indocumentada la que vive la tragedia. Y de hecho, aquí yo creo que hay un elemento, bueno, primero hay que enfatizar eso. No ha habido entonces el interés a nivel internacional por realmente ventilar o ver por la dignidad real, la dignidad humana de los flujos migratorios. Se señala que se tiene que ordenar, pero digo, ordenar una migración indocumentada es prácticamente imposible. Y aquí yo creo que un elemento importante que tiene que ver con los flujos migratorios que se están dando las caravanas, es que yo creo que en el fondo hay algo que las está impulsando. Es decir, la gente supone que es ver esto como una teoría de conspiración, pero hay responsables que están mintiéndole a la gente, diciéndole que se atrevan a migrar en esas cuestiones de caravana, cuando en realidad su vida está puesta en peligro por esto que señalaba, inclusive por el tema de la delincuencia organizada. Te regreso la palabra. Gracias. Y bueno, tenemos una última intervención de las redes sociales, ya para ir terminando. Dice, por favor, si puede referirse a la propuesta de integración de AMLO en julio anterior al estilo de la Unión Europea y sus posibles repercusiones en el tema migratorio, libre tránsito, trabajo multinacional, entre otros. Claro. Bueno, yo creo que les comentaba que la situación política actual en México, en ese sentido, es desafortunada porque hay grupos que se resisten a un cambio. La propuesta que hizo Andrés Manuel López Obrador ante todos los países latinoamericanos, presentes y no presentes, con invitación abierta, era que consolidáramos procesos reales de integración, que inclusive hiciéramos a un lado esos principios ideológicos, para no problematizar la discusión, que de manera real y objetiva estableciéramos canales de comunicación y de cooperación. Es que eso ha sido algo que siempre ha dado al traste con los procesos de integración latinoamericana. Siempre hay grupos. Yo recuerdo la carta de Simón Bolívar en 2015, cuando señalaba que por intereses particulares la idea de integrarnos en una sola gran nación debido a los lazos culturales se iba a venir abajo por los intereses de las oligarquías locales, que iban a poner banderas e himnos y se iban a llamar como país independiente en lugar de mantener la integración, la unidad. Esto es evidente. Es decir, la propuesta de AMLO de manera clara era que establezcamos mecanismos de cooperación sin distingos ideológicos. Esto lo ha señalado de manera clara. Es decir, no se trata de ganar adeptos para parecer como un presidente noble o extraordinario. Es de manera clara y objetiva. Por eso hace alusión a la Unión Europea. Regiones que vieron guerras lacerantes entre ellos, pero que de manera objetiva vieron que les convenía cooperar, que les convenía marchar juntos. Esa es la propuesta que hace Andrés Manuel. Es decir, y aún así en los foros, Paraguay levantó la voz y dijo, sí, pero no acepto a Venezuela.
me parecen procesos antidemocráticos. Yo creo que indudablemente, si queremos hablar de democracia, empecemos por mejorar la vida de nuestras personas, de nuestra gente, de nuestros países, antes de señalar la paja ajena, la paja en el ojo ajeno. Porque también la propuesta, estando Cuba presente, la respuesta de Uruguay era, pero es que no estamos de acuerdo con un Estado profundamente antidemocrático. Más allá del señalamiento, la propuesta era clara y concreta. Hacer a un lado las cuestiones ideológicas. De manera clara y concreta hay que sentarnos a negociar mecanismos de cooperación y establecer el libre tránsito de personas, por supuesto, a nivel interregional. Les reitero, México otorgaba visas humanitarias a los haitianos, a los venezolanos, porque ahora tenemos hasta flujos venezolanos, a todos los extranjeros, a los guatemaltecos, con los cuales nos une un lazo cultural, histórico y afectivo, a Honduras, a El Salvador. No querían visas humanitarias, o únicamente querían las visas humanitarias para llegar a América del Norte, no quedarse en México. Entonces, claro, la propuesta en aquel momento de Andrés Manuel López Obrador era establecer algún tipo de organización responsable, objetiva, haciendo a un lado, repito, las cuestiones ideológicas, establecer mecanismos de cooperación real, efectivo, que mejore la vida de nuestras personas. Ya es tiempo de hacernos a un lado de tantas taras mentales que únicamente solazan o permiten la destrucción de todo proceso de integración. Por lo menos ha sido la propuesta, pero bueno, es algo que amerita la reflexión. Pero bueno, te regreso la palabra, doctora. Bueno, muchas gracias al doctor Munguía por habernos acompañado en esta noche, por haber puesto tantos temas en la mesa del debate, ¿verdad? Que nos permiten reflexionar más de una forma crítica sobre todas estas realidades que tenemos en América Latina y que nos permiten pensar en lo que podemos hacer, ¿verdad? A través, como usted mismo planteaba, a través de la educación, como un hito importante para sensibilizarnos acerca de reconocimiento de la dignidad de las personas, que a veces vemos como un otro o una otra diferente, y que esos imaginarios sociales de la diferencia hace que en nuestras sociedades no se respeten los derechos de las personas. Entonces, pues no más que agradecerle por haber participado en el curso y en la Semana Latinoamericana. Esperemos que no sea la última vez. Le reitero el agradecimiento de parte del IDELA. Claro, yo les agradezco infinitamente y de hecho ahorita nada más me recordé de una situación. La primera vez que estuve en Costa Rica, que di una charla en alusión a estos procesos migratorios. Me acuerdo que al final se me acercó una persona, me dice, gracias por decir eso. Le dije, ¿a qué te refieres? Dice, es que me dio su nombre, no lo recuerdo. Dice, soy directora de un movimiento de trabajadoras domésticas. No recuerdo, era algo de Astro, era una organización. Astradadomes. Claro, era en alusión a trabajadoras domésticas. Dice, es que lo vivimos todos los días. Digo, ¿pero cómo? En Costa Rica es imposible. Si es pura vida. Es imposible, estás bromeando. No, es que es del día a día de nosotros como nicaragüenses, porque era nicaragüense. Dice, es que por todo nos estigmatizan, que somos los culpables de todo. Dije, pero, ¿cómo? Pero claro, es que es normal. A ver, tampoco, no es justificable, pero hay que lograr entender todo esto sobre lo cual tenemos que trabajar para transformar estas visiones. Vía la educación, vía los medios de comunicación, son pieza clave. Y por sí solos son empresas privadas, pero con la fiscalización del Estado respecto a esta obligación de establecer campañas, poco a poco se sensibiliza a una sociedad. Y entonces empiezas a entender que eres parte de un mismo proceso. Y entonces ya no lo ves como algo extraordinario o algo ajeno o algo extraño o algo que venga a violentarte, sino es un proceso natural. A eso se refieren con este concepto de movilidad humana, ¿no? Pero bueno, les agradezco infinitamente a la maestra, a la doctora Evelyn Cerdas,
su invitación y claro, yo estoy dispuesto, lo que pueda colaborar, considérenme un amigo en México y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias y también agradecemos a las personas que nos han seguido en las redes sociales.